Y el título de esta reflexión en este día, en este fin de semana, es llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu, y dice, es la clave para una vida transformada. Llenos del Espíritu, la clave para una vida transformada. Y saben, quiero compartirles esta reflexión. Ustedes saben que hoy, más que nunca, hay muchas personas que buscan la felicidad y la intentan encontrar, y nosotros tampoco somos ajenos si nos alejamos de Dios. El ser humano busca, ¿no?, la felicidad, busca ser feliz. Es algo que ha quitado el sueño a filósofos a lo largo de la historia, a pensadores, a sociólogos, a psicólogos, a poetas que han escrito acerca de esto. El hombre busca, tiene una necesidad de satisfacer su interior y ser feliz. Ahora, el problema es que cuando nosotros caminamos lejos de Dios, nuestra tendencia natural humana es buscar la felicidad en cosas, en acciones, en actividades. Y muchas de esas cosas, que son las que la sociedad, el mundo nos ofrece, solo nos traen una satisfacción momentánea, durante un momento o durante un tiempo en nuestra vida. Pero muchas de esas cosas perecen al tiempo, se disipan, y lo que nos queda es una sensación de insatisfacción mayor que la que tenía antes. Y en muchos casos, esas cosas en las cuales el ser humano busca la felicidad e intenta satisfacerse o se satisface momentáneamente con ellas, muchas veces termina dejando en las mentes y en los corazones un desorden, tristeza, un sinsentido, una sensación de no encontrar el para qué en la vida, y en muchos casos incluso termina en un desenfreno o en un caos en la vida de una persona, de una familia. Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículos 5 al 18, escribe el apóstol Pablo y le dice a los efesios, una iglesia que estaba en el medio de una ciudad llamada Éfeso, ahora vamos a ver un poquito de eso, pero que esa palabra tiene vigencia para nosotros hoy. En definitiva, todas las palabras que están escritas en la Biblia, cuando leemos lo que le escribieron a los Corintios, a los Efesios, son personas igual que nosotros, y muchas de las cosas que le han dicho son para nosotros hoy, porque tenían las mismas necesidades, debilidades o situaciones que nosotros atravesamos. Y cuando Pablo le escribe a los Efesios en esta parte de la carta, le dice, tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que el Espíritu Santo sea quien los llene y los controle. Qué tremenda palabra, ¿no? Porque Pablo le escribe a un grupo de cristianos que se reunían y tenían una congregación como nosotros en una ciudad llamada Éfeso. La ciudad de Éfeso, en los tiempos del Imperio Romano, que es cuando se escribió el Nuevo Testamento, era una ciudad muy grande, importante, próspera, cosmopolita. Una ciudad que tenía un gran tránsito comercial. De hecho, ustedes saben que Roma se caracterizó por las carreteras, ¿no es cierto? Y esas carreteras estaban llenas ¿no es cierto?, de carros y de personas que caminaban y caminantes que iban y venían y negociaban y comerciaban, con la diferencia de que no había vehículos a combustible como hoy ni motos, pero sí podíamos ver el tránsito de gente como si viviéramos una ciudad grande, como Buenos Aires, como Rosario, como Córdoba, como ciudades importantes que tienen un gran caudal de gente que va, que viene, que trabaja, que estudia. Era una ciudad que era un gran centro cultural y estaba influenciada en ese tiempo por toda la cultura griega, y los poetas y los filósofos iban y venían y había grandes escuelas. Pero en el medio de esa ciudad había también un gran templo, un templo a la diosa Artemisa. Y era una diosa a la que ellos adoraban porque tenían la influencia griega, y los romanos adoptaron las culturas griegas
y adoptaron los mismos dioses. Y si vos vas a ver que los dioses griegos y los romanos son los mismos y los romanos les cambiaban los nombres. No eran muy originales los romanos, tenían la fuerza de conquistar un imperio, con el imperio, pero luego adoptaban otra cosa y le cambiaban el nombre. Hacían plagio, diríamos, ¿no? Pero todos practicaban esto. Y esa diosa Artemisa, un falso dios, no el que ellos adoraban, pero le rendían culto, y ese culto incluía, además de ofrecerle sacrificios y cánticos, también incluía las prácticas sexuales, ¿no es cierto?, que los llevaban a cometer orgías y actos, ¿no es cierto?, degradantes para el ser humano. Y entonces en esa gran ciudad, donde había grandes movimientos y gran dinero y gran prosperidad, también había un desenfreno y un descontrol y un caos, donde se vivía una vida que no satisfacía, y cada vez que iban buscaban y cometían peores pecados, porque así es el pecado, cuando no satisface cada vez cae más. Entonces así era, ¿no es cierto? Y en el medio de todo eso, también ellos, en esas fiestas que adoraban a esa diosa Artemisa, que duraban varios días, y para poder hacer eso, además de llevar sus sacrificios y cantar, y tomaban alcohol. Y el vino era algo muy usado en ese tiempo para embriagarse. Y era una costumbre en esos pueblos tomar alcohol hasta emborracharse, mientras adoraban a esa diosa Artemisa y cometían, ¿no es cierto?, distintos tipos de orgías sexuales. Y los cristianos de Éfeso estaban en el medio de ese lugar, y muchos de ellos habían salido de ahí, se habían convertido a Cristo. Y Pablo les está diciendo, no vuelvan de nuevo atrás, no vuelvan a cometer lo que hacían antes. No vuelvan a adoptar esas prácticas, porque Dios tiene una vida diferente para ustedes. ¿Cuántos me están siguiendo? No busquen satisfacerse en esas cosas, porque no lo van a llenar. Más que un momento van a satisfacer su carne, su necesidad humana de ese momento, pero luego se va a ir, y el vacío que les va a provocar va a ser peor. Llénense del Espíritu Santo. Amén. Qué tremenda enseñanza. Qué importante saberlo, pero qué importante ponerlo en práctica, como hoy decía Nancy, la palabra. Yo puedo saber, y me puedo saber la Biblia de memoria. Puedo hacer 20 años que voy a una iglesia, pero puede ser que no practique lo que está puesto en la palabra. Y el Pablo está diciendo, a ver, practiquen esto. Sean llenos del Espíritu Santo. No se llenen de las otras cosas. No se llenen de esas cosas. Y me encanta esta traducción, por eso la puse, la del lenguaje actual. Es la que leímos, traducción del lenguaje actual. Porque dice, no sean tontos. Y vos capaz que decís, oh, mirá, dice tonto, está mal traducido. No. Los que tienen la Reina Valera, que es la traducción que usamos más comúnmente por tradición, los evangélicos, hasta hace algunos años que salieron cada vez más nuevas traducciones, a mí me gusta comparar y usar también traducciones más nuevas, ¿no? Y dice, no sean necios. Y necio nos suena un poquito menos. Dice, ay, bueno, que me digan necio es como que me la aguanto un poco más. Que me digan tonto, pero si vos buscas en el diccionario, la traducción de necio es tonto o torpe. Así que está diciendo el Señor, a ver, ¿cómo estás actuando en la vida? ¿Con sabiduría o como un tonto? Es como que nos está diciendo, si volvés a las cosas de antes, o si querés imitar lo que hace la gente que no tiene a Cristo, sos tonto. Me lo dice a mí, lo dice a vos, no sé, actúas con tontera, con torpeza. ¿Quién es alguien que actúa como tonto? Es torpe, se tropieza, no sabe para dónde ir. Y nosotros tenemos que actuar con sabiduría. ¿Cuánto lo entienden? Pero dice, para eso tenés que darle permiso al Espíritu Santo. Me encanta eso. Más bien permitan, dice, que el Espíritu Santo, podemos ponerlo Lucas, y dice Lucas, que dice el 18, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que el Espíritu Santo sea quien los llene y los controle. Yo, para poder vivir una vida llena del Espíritu, lo primero que tengo que hacer es darle permiso al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a hacer nada sin que yo le permita, porque Dios no viola nuestra libertad de decisión. Amén. El diablo engaña e irrumpe en tu vida por engaño, como hizo con Adán y con Eva. Engañó y ingresó, y cuando le abrieron la puerta, no solamente le ingresó todo lo que le había dicho, sino cosas más, porque es un mentiroso. Le dijo, no van a morir, van a conocer los bien, y trajo muerte el pecado, ¿no?
Pero Dios no hace así, Dios te da permiso. Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos dio la libertad de elegir, por lo bueno o por lo malo, por lo que nos conviene o lo que no. Y el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿o no? Desde el día que recibimos a Cristo. Pero si yo no le doy permiso, no va a hacer nada a la que yo no le permita. Si yo le doy permiso al Espíritu Santo para que me llene y me controle, me va a permitir vivir una vida diferente, llena del Espíritu Santo. Yo quiero esa vida. Porque hay otras cosas, como les pasaba a los efesios, que terminan en un mundo como el que hoy vivimos. Una sociedad que no dista mucho de la diferencia de ese tiempo. Hay gente que dice, a mí a veces me pasa también, y pensamos, uy, el tiempo antes la gente... No, hay tiempos, hay temporadas en la humanidad. Y hay épocas donde el cristianismo tuvo una mayor influencia y muchas naciones creyeron en Dios y cambiaron y se forjaron sobre la base de la palabra de Dios. Y otras temporadas como las que vivimos hoy, donde los gobernantes, los que hacen las leyes, los que están dirigiendo la educación de este tiempo, se han apartado de Dios. Y quieren e influencian para que la gente niegue a Dios, se aparte de Dios, y se están desconstruyendo, como se dice hoy, bases sobre cristianas que había en la sociedad, para poner otras que no tienen que ver con Cristo, ni con los valores cristianos. Y entonces lo que estamos viendo es el resultado. Cada vez más corrupción moral, cada vez más delincuencia, cada vez más violencia, cada vez más mentira. ¿Por qué? Porque son las consecuencias de una sociedad que saca a Dios del centro de la escena, que se burla de Dios, que cree que cuando alguien habla de Dios es un loco, es un tonto, cuando el tonto es el que se aparta de Dios, dice la palabra. Esa es la lucha de este tiempo. ¿Cuántos me están siguiendo? Perseverar en la palabra de Dios y seguir orando y clamando, porque la luz de Cristo va a seguir brillando siempre y no se va a apagar. Pero ahí está la iglesia, que es la que tiene que tomar la aposta de tomar la palabra de Dios, seguir buscando y nosotros ser cristianos, no solamente cuando nos reunimos un domingo, un sábado, sino ser cristianos las 24 horas del día, dando testimonio de Dios. ¿Cuántos están acá todavía? Amén. Tenemos que entender eso. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los Efesios. ¿De qué te está llenando? La pregunta es esa hoy, para mí, para vos. ¿De qué te está llenando? ¿De qué te llenaste en estos últimos tiempos? Y hay tantas cosas entre este contraste entre vivir lleno de Dios o lleno de las cosas vanas que nos ofrece el mundo. Nos podemos llenar de consumismo, que es una de las cosas que ofrece el tiempo de hoy. Una sociedad consumista que todo el tiempo te ofrece y te induce a que compres, a que consumas. Cuanto más tenés, cuanto más comprás, más satisfecho vas a estar. Y voy a decir, no, a mí no me pasa así, todos somos influenciados por eso. Y de hecho, cuando vos simplemente usás o yo uso las redes sociales o navego por internet, automáticamente todo eso que para nosotros es gratuito, no es gratuito. Alguien lo paga. ¿Cuántos saben eso? Y mucho se paga. No lo pagas vos, lo pagan las grandes empresas o las empresas que hacen publicidad. Y lo que están haciendo es comprando tus datos. Porque cuando vos bajás una aplicación, te aparece un cartelito, ¿vieron? Que dice acepta los términos y condiciones. Y todos aceptamos, nadie lee eso. Pero cuando vos le ponés que aceptaste los términos y condiciones, estás aceptando que tus datos se vendan o se den a las empresas. Quiere decir que hay millones de empresas o miles de empresas en todo el mundo que saben tus datos y mis datos. ¿Qué saben de mí? ¿Qué saben de vos? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? ¿Sí? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuáles son tus amistades preferidas? ¿Cuál es tu perfil de personalidad? ¿Qué te gusta trabajar? ¿Qué querés estudiar? Todo. Y todo eso en base a la información que tienen, que es datos que no tenemos nosotros. Esa metadata, esos datos grandes que hay, que usan las empresas, son los que después hacen que los algoritmos que están en las redes te ofrezcan los productos para que vos compres. Y si no, probalo. ¿Sí? Probalo. Empezá incluso hasta a hablar por teléfono. O a usar simplemente hablando y dejando el celular encendido y decir, ¿cómo me gustaría ir a la costa, a Mar del Plata? ¿Cómo? Y vas a ver que te van a aparecer, si tenés el micrófono o uno lo tiene activado, y Google toma los datos, te aparece publicidad para que vayas a Mar del Plata. Salvo que lo desactives. Pero ni que hablar con cuántas horas pasas en Facebook, cuántas horas paso en Instagram, todo eso van tomando datos de tu comportamiento y el mío. Y entonces, ¿a qué induce? Que compres. Que compres. Y
Tú decís, no, no, trabaja en el inconsciente, porque las ventas hoy de las grandes compañías no están sobre el consciente de las personas, sino sobre el inconsciente. ¿Cuántos me están siguiendo? Y entonces compro. Y hay gente que vive comprando y cuando llega la tarjeta a fin de mes dice, ahora cómo pago todo esto y para qué compré o necesito esto, y a veces no compras, pero estás desesperado por tener. Y me pongo mal porque no puedo tener el último celular cuando todos en mi trabajo tienen el último, y no, eso no te va a llenar, pero te pone mal, porque no es solamente comprar, es sentirme mal por no comprar o no tener. Consumismo, ¿cuántos están aquí? No nos va a llenar nada las cosas materiales. ¿Son buenas? Sí. ¿Tenés que tenerlas? Si son para un uso productivo, sí. Pero no me pueden sacar el sueño, ni puedo vivir corriendo atrás, porque el Señor dijo que no nos afanemos por esas cosas, que busquemos primero su presencia, su palabra. Amén. Lo segundo que también puede ser hoy es los placeres sexuales. Una sociedad hedonista como la que estamos viviendo, que hace culto al placer y a lo sexual, no importa. Cada uno que haga lo que quiera, como le parezca. Y no funciona así. Hay normas espirituales que Dios dio al ser humano. Y por más que hoy escuchemos y veamos y seamos y seremos cada vez más bombardeados con un pensamiento progresista que desconstruye la sexualidad de acuerdo a lo que Dios preparó en la palabra, que es hombre y mujer, para que el hombre esté con la mujer y no hombres con hombres, ni mujeres con mujeres, ni hombres con niños, ni mujeres con niños, como hoy se está fomentando, y dentro de poco vamos a ver que la pedofilia, que antes parecía algo tremendo, ya se puede ver de tergiversado en el autopercibimiento como algo natural. Y el otro día circulaba, no sé si alguno lo vio en las redes, una persona grande como de 50 años saliendo hablando vestido como una nena de 5 o de 9, con las trencitas, si lo buscan lo van a encontrar, está en las redes sociales, pintada la cara, labios, un hombre con voz de hombre diciendo, yo me autopercibo una nena de 9 años, así que yo, y empezó a decir toda la cantidad de mentira del diablo, ¿no? Que tenía no sé cuántos géneros y que era de este género, del otro. La cuestión es que lo que va a decir esa persona después es que él o ella o lo que se autoperciba quiere tener relaciones con un niño. O se quiere poner de novio con el nene tal. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Es la sociedad en la que cuando vos levantás la voz te lo censuran. Si pusiéramos parte de esto que estoy diciendo yo en las redes sociales, es probable que me lo saquen. Porque estaríamos discriminando, y no estamos discriminando, estamos diciendo lo que tiene que ver con algo, que tiene que ver con conductas que luego llevan a la destrucción del ser humano. Y es lo que pasa. Y nosotros no podemos correr atrás de eso, ni podemos participar de esas cosas. Y voy a decir, pero yo nunca voy a hacer eso. Sí, pero podés consumir pornografía. Y la pornografía está sustentada por la gente, y la pornografía gratuita que hay en internet está pagada por la gente que tiene mucho poder y paga por pedofilia y otras prácticas sexuales. ¿Cuántos me están siguiendo? Porque al enemigo hay que desenmascararlo, si no siempre vamos a ser ignorantes, y nosotros tenemos que ser personas sabias, que sepamos en el mundo en que nos movemos, cuidar nuestra vida, cuidar nuestra familia e ir a rescatar a los que están perdidos, llenos del Espíritu Santo. Hoy vivimos, como les decía, en las redes sociales, donde hay gente que todo el tiempo está buscando la constante aprobación, y eso también es llenarme de algo que no me va a satisfacer. Y yo necesito que me miren y que me aprueben, y me pongo lo que sea, de la manera en que sea, y por eso tenemos tantas, aún chicos, chicas que se exhiben y muestran sus partes íntimas, o se muestran sensuales, solo para que otro lo apruebe, porque tal vez la familia no le presta atención, el papá, la mamá no le presta atención, no tiene nadie que le escuche, entonces busca que alguien le ponga 40 corazoncitos más, creyendo que eso lo va a satisfacer. Y no va a satisfacer nada, porque todo eso es efímero. Yo tengo como 4.000 amigos en Facebook. No son amigos, son contactos virtuales. Porque el verdadero amigo es el que está con vos, ¿no? Y comparte y está con vos realmente. No el que te pone un corazón o me gusta, sino que realmente es el que está con vos en todo tiempo, como dice la palabra.
El éxito material es algo de las cosas que también este mundo nos ofrece y que tenemos que no caer en la trampa de creer que eso nos va a satisfacer. Yo le llamo el síndrome del número 1, porque hoy estamos impulsados a que todos tenemos que ser el mejor en todo. Y si yo me pongo a estudiar una carrera, vas a ser el mejor profesional, el número 1. Y si me pongo un negocio, vas a ser el número. Y a veces no somos el número 1 en todo, no vamos a hacerlo. Pero podemos lograr éxito sin tener que competir o arrancar cabezas o querer hacer cualquier cosa contra otro, envidiando, compitiendo egoístamente como hoy es el mundo. Yo quiero llegar primero, ¿para qué? Solamente para sentirme que soy el primero. No funciona así el mundo. No todos vamos a ser primero en todos, pero sí lo que logremos puede tener éxito para que seamos felices nosotros y la gente que nos rodea. ¿Cuántos lo entienden? Para poder disfrutar de todo eso. Bueno, y ni que hablar las drogas y el alcohol. Y no en Rosario, hermano, porque vieron que ahora decimos es Rosario, porque está en las noticias y es verdad, es un centro de narcotráfico importante en Argentina, pero la droga está acá en nuestros barrios. Estuvimos saliendo a orar estas semanas que pasaron aquí alrededor, acá tenemos hermanos que viven cerca, nos comparten, pastor, hay droga, hay mucha droga, tanto aquí como en el otro lado en Pilcomayo, en toda la ciudad, hay droga en tu barrio, hay droga en mi barrio, hay alcohol, hay gente que se está destruyendo. Uno ora, a mí me duele, me carga, y uno ora, y tenemos que seguir orando. Por eso abrimos ahora también los miércoles la oración aquí en San Martín, para venir a orar por este barrio, ¿no? Porque tenemos que orar en ambos lados, tenemos que orar. Y vos decís, bueno, ¿pero qué tiene que ver? Si podemos hacer un solo... No, porque cuando pisamos, cuando tomamos autoridad, cuando oramos, el enemigo lo siente eso. Recorremos, pisamos, oramos, clamamos. Abrimos la puerta de este lugar para orar y declarar tanto aquí como en la otra. Tenemos algo que ser luz y orar nosotros también, porque ese es uno de los flagelos grandes. ¿Cuánta gente? Ustedes saben que este año pasado salió informado a través de la Organización Mundial de la Salud que Argentina es el país que más drogas consume en Latinoamérica en los últimos años, que más droga consume, contando no solamente la droga tipo marihuana, éxtasis, cocaína, heroína, sino también los estupefacientes, es decir, las drogas para depresión, antidepresivos, ansiolíticos que la gente se automedica, o sea, no recetada legalmente, contado aquel que se automedica. Entonces, hermanos, ese es el tiempo. Y no es que esto nos tiene que... Si nosotros decimos, uy, pero eso... Si no abrimos los ojos... Entonces, Pablo, ¿qué dice? Abran los ojos. Y no se llenen de esas cosas. Sean llenos del Espíritu Santo. Hay algo mucho mejor. Tocar lo que estás al lado y así, despertalo. ¿Sí? Hay algo mucho mejor. A ver. Bien, algunos si alguno no, si lo va a decir eso con ese aliento, agarrale y decile, hay algo mucho mejor. Ahí está. Ahora me gustó. Y eso mejor es ser lleno del Espíritu Santo. Es ser lleno del Espíritu Santo. En Cristo, solo en Cristo, podemos encontrar un gozo verdadero y perdurable que nos va a permitir caminar diferente en los momentos buenos y en los momentos malos, superar la depresión, la monotonía, la carga de la vida cotidiana. Con Cristo no te vas a aburrir nunca. Sociedad de cristal que vive aburrida, teniendo todo. ¿Cómo puede ser eso? Nuestros abuelos jugaban con un valero. No saben lo que es un valero, como dice pastor, hablen lenguaje castellano. Pero los que somos de la generación X, que ya pasamos conocimos el valero. Yo tenía un valero. Tengo 48, pará, pero tenía un valero. ¿Saben lo que era un valero? Algunos jóvenes saben. Era un palito con una pelota y un agujero y un hilo, y era, embocar. Ese era el divertimento. Después lo que ya crecimos en la generación más nueva, ya teníamos muñequito, autito, transformer, pero salíamos y ahora tenemos todo eso, más todo lo digital. Y vos hoy le comprás a un nene, ¿o no? El juguete, y el abuelo dice, le voy a regalar para el Día del Niño ese juguete que tanto le gusta, y vas y gastás y te rompen la billetera
en la juguetería y le compras ese muñeco que habla, que grita, que se transforma, todo, y el nene lo mira y dice, ah, va. ¿No les pasa? Porque tenemos todo y cuanto vos más tenés, más te aburrís. Y como yo siempre digo, miramos los catálogos y hay gente que tiene no solamente Netflix, tiene Amazon Prime, tiene la lista de películas y mira y dice, che, no hay nada. 4 canales teníamos nosotros cuando, ¿o no? En el televisor a blanco y negro con mi papá, cuando lo compró el color y agarraba Canal 2, que a veces el negro no lo agarraba blanco y negro. Y teníamos 5 ya. Pero ¿qué nos pasa con todo esto? Nos vivimos aburriendo, insatisfechos, cargados. Entonces nosotros tenemos que cambiar la historia y ser llenos del Espíritu Santo. Y el ser lleno del Espíritu Santo, y sobre eso voy, porque vamos a ver algunos pasajes ahora, no es una experiencia, un momento. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Porque a veces lo decimos, lo repetimos, lo escuchamos, predicamos un montón de veces. Lleno del Espíritu, ¿qué es? No es que pase adelante, me caiga, hable lengua. Esos son experiencias, manifestaciones, dones, maravillosos. Pero ser lleno del Espíritu Santo es una manera de vivir que me permite desarrollar aspectos sobrenaturales de Dios en mi vida y en los que me rodean. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, hay algo sobrenatural en mi vida y en los que me rodean. Vivo diferente. La presencia de Dios, el poder de Dios está en mi vida. Pienso distinto, actúo distinto y hay cosas que pasan que no tienen explicación, pero que son de Dios. Y me permiten avanzar y caminar en un mundo difícil como todo esto que vimos, como los ciudadanos de Éfeso en ese tiempo, pero de una manera diferente. Por eso vamos a mirar Lucas capítulo 1, versículos 6, 67 al 72, dice, y vamos a ver algunas personas que estuvieron llenas del Espíritu Santo. ¿Qué les parece? A ver qué pasó cuando alguien fue lleno del Espíritu Santo. El primero se llama Zacarías. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y al acordarse de su santo pacto. Pues ¿y qué tiene que ver todo esto que dijo este hombre? Este hombre era un sacerdote de Israel, que cuando le tocó ir a ministrar a Dios, vino un ángel y le habló y le dijo, vas a ser papá. Y tu hijo va a ser un gran profeta. Y este hombre, como era grande de edad y su mujer también, no le pudo creer a Dios, porque dijo, era imposible. Entonces el ángel le dijo, ¿no creíste? Vas a quedar mudo. Lo pasó por un tiempo de prueba para que esperase y viera que Dios iba a cumplir su promesa. Su mujer Elizabeth quedó embarazada de Juan el Bautista, el primo de Jesús, que luego fue quien lo bautizó. ¿Se acuerdan? Tremendo. Y cuando él se entera que la mujer está embarazada, entonces Dios le desata la boca, que había estado atada. Y en ese proceso, en el cual no pudo hablar, sus ojos espirituales se abrieron. Y pudo ver, y pudo hablar. Y cuando fue lleno del Espíritu Santo, entonces tuvo revelación de lo que estaba pasando. Y se dio cuenta que el hijo que iba a tener iba a ser el profeta, que iba a preparar el camino para el Salvador. Y que después de él venía Jesús, y Jesús es el Mesías. Y entonces lo profetizó y lo declaró. Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos revelación de los tiempos. Y esto que yo te fui contando tiene que ver con tener revelación de los tiempos que vivimos. ¿Qué tiempo estamos viviendo en el año 2023? ¿Qué está pasando? La gente que no ve, que no cree, no ve. Pero los que creemos tenemos que ver lo que está pasando. Y ser personas que disciernan los tiempos de Dios. Nos permite reconocer que Dios está obrando. Yo quiero decirte algo, Dios está obrando en tu vida hoy. ¿Lo crees? A pesar de que estés pasando el momento más duro, Dios está obrando, pero cuando no tenemos fe, cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos ver a Dios obrando. Entonces vamos a buscar en otras cosas, ¿viste? Que nos llenan. Y estoy en deudas, pero no puedo ver que Dios está obrando y tengo que resistir en la prueba, entonces voy y saco préstamos más caros todavía y me sigo endeudando porque busco llenarme con lo que en el momento me da seguridad, pero no en el Dios que me va a ayudar a salir de esas deudas. ¿Amén? Hoy tengo un problema en la familia, entonces voy corriendo y me junto con esas personas que me hacen mal y me lleno de cosas malas
O estoy ansioso, depresivo y voy al secreto y voy y me lleno de pornografía, me lleno de otras cosas, consumo alguna sustancia en secreto, estoy llenándome de otras cosas. Pero cuando yo sé que Dios está obrando, el Espíritu Santo, como me está llenando, trae paz. No necesito otras cosas. Voy a saber que Él está allí, amén. Y entonces me va a dar valentía también, como Zacarías, para proclamar la verdad. Porque este mundo, hermano, necesita la verdad, porque vivimos llenos de mentiras. Y nosotros no podemos movernos en más mentiras, porque la mentira es la que corrompe al ser humano. Vivimos en un mundo donde todo miente, los políticos mienten, el pueblo miente, el empleado público miente, el vecino miente, todos mienten. Y nosotros tenemos que ser instrumentos de verdad. Y Zacarías declaró la verdad, dijo, esta es la verdad, mi hijo va a ser un profeta, el Mesías está en camino, y desató un tiempo poderoso, porque a partir de allí cambió la historia. Yo quiero que cambie la historia de mi vida, de mi familia. Tengo que moverme con revelación, con autoridad y con verdad. Dios está obrando. Lo segundo, miren, otra persona. Ahora vemos a Jesús mismo. Capítulo 4 de Lucas, versículo 1 y 2. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. ¿Cómo estaba Jesús? Lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde fue? Al desierto. Quiere decir, hermanos, que ser lleno del Espíritu Santo no me va a hacer evadir las pruebas. Y si alguna vez escuchás eso, no sigas profundizando en una prédica, en un mensaje o en algo que siga esa línea, porque no es teológica, no es bíblica. Cuando alguien te dice, siga a Cristo y tus problemas desaparecerán. Siga a Cristo y no habrá prueba que... Eso no es así. Todo lo contrario. La Biblia dice que nosotros tendremos dificultades y luchas. Hoy Nancy compartía la parábola de las dos casas y los dos en el ejemplo de Jesús tuvieron pruebas y dificultades. La diferencia está en si en el medio del desierto me está guiando o no el Espíritu. Porque hay gente que en el desierto se va para cualquier lado. Por eso hay gente que la pandemia se apartó de Dios y no volvió nunca más al camino de Dios, porque pasó un desierto y no fue guiado por el Espíritu. Los que estamos aquí, ¿por qué estamos? Porque a los ponchazos, como fue, algunos mejor, otros peor, pero estamos acá. De alguna forma lo escuchamos, nos guió, pero el que se perdió en el camino, hoy tenemos que estar orando para que vuelvan, porque son hijos pródigos. Cuando estamos en el desierto, el Espíritu nos guía. Es más, muchas veces nos lleva al desierto, porque tenemos que aprender a pasar la prueba para poder tener una fe más profunda y más grande en el Señor. El Espíritu Santo no solamente te va a ayudar a guiarte en el desierto, te va a dar fuerza para superar el hambre, la necesidad, la dificultad. No digo hambre físico, porque Jesús pasó hambre físico, dice que tuvo hambre, tuvo 40 días y 40 noches sin probar comida. Pero el Espíritu Santo sobrenaturalmente lo fortaleció para que no pereciese de hambre en el desierto. Yo no sé cuál es tu prueba, no sé cuál es vos no sabés tal vez cuál es la mía, o podemos saber en parte, pero el Señor sabe. Y si vos sos lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a guiar en el desierto para que sepas que Él está con vos, qué paso seguir, qué decir que sí, qué decir que no, y te va a dar fuerza para que el desierto no te trague, sino que lo atravieses tomado de la mano de Cristo. Amén. Tené por seguro que Él está ahí. Y además, cuando vos y yo pasamos un desierto, una prueba, siempre subimos de nivel. Vos decís, ¿cómo es eso, pastor? ¿Sabés qué hizo Jesús después que pasó el desierto? Empezó su ministerio. Después del desierto empezó a predicar y a hacer milagros, porque subió de nivel. Entonces, cuando vos estés pasando una prueba, si querés molestarlo bien al diablo, vos agarrá y empezá a declarar: yo sé que estoy en un desierto, no lo niegues. Sé que estoy en una prueba, pero sé que el Espíritu Santo me está guiando. Sé que Dios me está abasteciendo y sé que la voy a superar y voy a subir de nivel. Y cuando suba de nivel en mi fe, mayores bendiciones vendrán en mi vida. Dios te va a habilitar para hacer cosas más grandes, más profundas del reino de Dios. Y después que pasamos una prueba, nuestra mente cambia, hermano. Por eso cuando vos a veces hablás con hermanos de nuestro ministerio, cualquier hermano de cualquier iglesia, un anciano espiritual, alguien que pasó por muchas cosas, ¿no te pasa que vos escuchás y esas palabras son diferentes? ¿Te llenan de una manera especial? Porque están en otro nivel de fe, porque han pasado las pruebas
y han permanecido. ¿Cuántos me están entendiendo? Necesitamos permanecer para superar de nivel. Lleno del Espíritu Santo. Miren otro ejemplo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice Hechos 4, versículos 8 al 10. Hechos 4, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de ustedes fue sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes pero resucitado por Dios. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta que eran gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Saben cuándo pasó esto? No sé cuántos se acuerdan, y los que no. Hechos capítulo 3, lo van a aprender hoy. Había un hombre, ya Jesús había resucitado, el Espíritu Santo se había derramado en el Pentecostés. Había un hombre que estaba cojo en la puerta del templo de la Hermosa de nacimiento. Este hombre no había podido caminar, y entonces Pedro y Juan suben a él ahí y lo encuentran y oran por él, y este hombre se levanta y empieza a caminar. Un milagro de sanidad. ¿Qué hicieron la gente que estaba en el pueblo? Los poderosos de ese tiempo lo agarraron, lo llevaron al hombre y lo empezaron a examinar. Ahí había maestros de la ley, tipos muy importantes, jueces, magistrados, gente que sabía de ciencia, porque muchos de ellos sabían incluso los sacerdotes del pueblo de Israel sabían algo de medicina, porque cuando alguien se curaba o algún leproso se curaba lo examinaban y le mandaban a, ¿no es cierto?, ofrecer las ofrendas, sabían de medicina también. Entonces como que hoy Dios, oramos por alguien, se sana y viene el juez, el policía, el gobernante, un médico y le examina, como si le hubieran hecho ecografía, radiografía. Dicen, no, el tipo se sanó completamente, no tenían otra cosa, es una señal. Entonces se enojaron porque no querían creer en Cristo. Lo agarraron a Pedro y Juan, los amenazaron, le dijeron que no hablen en nombre de Jesús y le preguntaron primero, ¿en nombre de quién hicieron esto? Y Pedro y Juan le empezaron a hablar y a contestar. Y dice que le hablaban de tal manera, porque estaban como llenos del Espíritu Santo. Y Pedro le hablaba de tal manera, y Juan, que dice que se quedaron asombrados, porque eran personas que tenían una gran preparación intelectual. Y ellos habían sido pescadores y no tenían, dice, estudio ni preparación. Cuando habla de eso, se refiere a dos cosas. Primero, que ellos no habían tenido instrucción rabínica, es decir, le hablaban a rabinos y no tenían instrucción rabínica. ¿Saben lo que era prepararse para un rabino? Desde los 12 años hasta toda la vida seguían aprendiendo y tenían que ser los mejores, las mejores letras, las mejores calificaciones, los más inteligentes de los que estudiaban en esa escuela, los que no lo sacaban. Y además tampoco tenían educación profesional, no eran profesionales. Y le hablaban a profesionales, a jueces, y le hablaban con valentía y le hablaban con sabiduría. Y se daban cuenta que habían estado con Jesús. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos queridos, seguimos siendo gente común. Pero Dios nos permite hacer cosas extraordinarias. ¿Cuántos lo creen? Gente común que hace cosas extraordinarias. Gente común que levanta una iglesia. Gente común que abre una empresa para el reino de Dios. Gente común que se vuelve un profesional y desata bendición para miles de personas. Gente común que hace cosas extraordinarias. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Y saben, ellos sorprendieron, porque Dios nos habilita para hacer cosas más, para hacer más cosas y mejores. Yo sé que si vos y yo nos llenamos del Espíritu Santo, vamos a poder hacer más cosas y mejores en este tiempo. ¿Cuánto lo creen? Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Que nuestra mente esté llena de Cristo, que nuestro corazón llena de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo. Todos los días, para hacer cosas mejores y más grandes. Administrar más, actuar en su nombre, hablar en el nombre de Jesús, actuar con sabiduría, decidir bien. ¿Y saben qué pasó? Se notaba que estuvieron con Jesús. Y ojo, ellos decían, son gente que no estudió en ninguna escuela de rabínica ni en la universidad, pero habían estado 3 años con el maestro de los maestros. Habían estado 3 años con el rabino de los rabinos. Habían estado 3 años con el mejor, con el número 10. Y 3 años con Jesús. Te cambia completamente. Por eso no significa que no tenemos que estudiar, al contrario. Creo que aquí en Acercate a Jesús
Todo el tiempo motivamos e inspiramos a que la gente estudie, se capacite, los que estamos estudiando, que seguimos estudiando, que volvemos a estudiar, los que están empezando, los que están retomando. De hecho, mañana empieza el Fines, gloria a Dios aquí, y en Pilcomayo, hermanos que están empezando a estudiar, gente del bar. Estamos alentando, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que capacitarse, pero hay que estar con Jesús. Porque hay una gran diferencia entre aquel que estudia y se puede llenar de letras y de sabiduría humana, pero no ha estado con Jesús. Y hay una gran diferencia. Se nota cuando estuviste con Jesús. Y cuando vos y yo estamos con Jesús, tu compañero de colegio, tu compañero de trabajo, dice, se nota que sos distinto. ¿Qué pasa? Es que se nota que estuviste con Jesús. Hablas diferente, tenés sabiduría. Qué tremendo cuando alguien nos dice, ¿cómo? ¿Vos vas a la iglesia y sos igual que nosotros? Ahí hay una alerta que está sonando. Che, ¿vos no vas no sos cristiano? ¿Qué pasa? Cuando hay la gente que no cree nos dice eso porque hay algo que tiene que cambiar, necesito estar más con Jesús. Ser lleno del Espíritu Santo me habilita a hacer mayores cosas y mejores para la gloria del Señor. Hechos capítulo 4, versículo 31 dice que después de haber orado, tembló el lugar que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Después que Pedro y Juan salen, todos los discípulos oran y piden a Dios valentía para predicar la palabra. Y el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, vamos a predicar la palabra. Por eso cuando hacemos el 3+1 con los grupos de crecimiento, salimos a recorrer la ciudad, predicamos la palabra. ¿Sabés que necesitamos gente llena del Espíritu Santo? Porque tenemos que predicar la palabra, hermanos. Tenemos que hablar la palabra. Tenemos que despertar, iglesia querida, porque el mundo necesita oír la palabra. Y la gente que tiene los ojos cegados, porque la Biblia dice que el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Amén. Y ustedes saben que puedo ser un creyente y volverme un incrédulo. Hay gente que un día estuvo en el camino de Dios y después se volvió un incrédulo. Por eso oramos por los hijos pródigos. Se vuelve a cegar la vista espiritual. Y no ven, no creen. Se levantan contra Dios, contra la iglesia. Se quejan, dicen no. Así que el incrédulo es tanto el que nunca escuchó la palabra como el cristiano apartado, que conoce, porque vieron que a veces es más difícil predicarle a un cristiano apartado que a una persona que nunca tuvo contacto con el Evangelio. ¿Cuántos saben eso? Porque el cristiano que está alejado se las conoce todas, pero la usa para mal, porque está nuevamente cegado. Entonces cuando le hablé dice, no me hablé de los diezmos, no me hablé de esto, no me hablé de esto, no me hablé de la iglesia, no me hablé de orar, no me hablé, yo me las sé todas, pero no hago nada, estoy cegado nuevamente. Hay que despertar y hay que proclamar, necesitamos. ¿Y saben cómo se desata a las personas predicándole la palabra de Cristo? No hay otra forma. Hay que orar, hay que clamar y hay que predicar y hay que dar testimonio. Y tengo que aprender y dar testimonio. Empieza por dar testimonio, tengo que contarle a los demás, tienen que saber que soy cristiano, que tengo a Cristo, no tengo que tener vergüenza de decir, sí, soy cristiano. No, pero soy cristiano, no me diga evangélico, bautista, pentecostal, no, esas cosas. Vos decirle, soy cristiano. ¿Por qué? Porque sigo a Cristo, soy un seguidor de Jesús. Eso es lo que tengo que hacer. Porque te empiezan a decir, pero ¿qué iglesia va a la bautista, esto, a católico? No, soy cristiano. Yo tengo a Cristo, sigo a Cristo. Y te voy a contar mi testimonio. Esa es la primera forma de predicar. Yo tengo a Cristo y Cristo hizo esto conmigo. Tengo que poner. No puede ser, hermanos, que, y no lo digo por acercarte a Jesús, lo digo en general. Ustedes saben que conozco muchas iglesias, pastores. Una realidad que hay. Tenemos en la iglesia de Cristo personas que hace 5, 10, 15, 20 años que están en la iglesia, tienen horas, años de culto y tienen vergüenza de predicar la palabra. No me puede dar vergüenza. Si eso me pasa, tengo que decirle, Señor, arrancá esa atadura en mí, rompela. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, porque además, yo le voy a decir algo que es duro, pero está en la palabra y es real. Vamos a tener que rendir cuentas todos, no solamente el pastor, los pastores, todos, porque la Biblia dice que Jesús lo dijo. No es que lo dijo en el Antiguo Testamento y podemos decir, no, esto estaba... No, Jesús mismo dijo, el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré delante de él, delante de mi Padre. Me avergonzaré de él. Yo siempre pienso y digo, papá, yo no quiero que el día que esté delante del trono, Jesús venga y me diga, Néstor, qué vergüenza que me das. Me avergüenzo de vos, porque vos te avergonzaste de mí. ¿Cuándo? Ese día, ¿sabés que no hablaste? Esa persona que se fue al infierno porque no le predicaste.
porque yo la había puesto en tu camino para que le des tu testimonio. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, para poder predicar no es que podemos hacer 40.000 cursos, pedirle a otro que ore por mí, decir, a ver, dale, voy. No, tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Cuando me lleno del Espíritu Santo, automáticamente me dan ganas de hablar. Necesito contar. Veo a alguien y digo, a este le tengo que decir algo. Por esta persona tengo que orar. ¿Amén? 2 o 3 dijeron amén. ¿Amén? ¿Amén? Es palabra de Dios. Está en la palabra. Hechos capítulo 7, versículos 55 al 56, dice pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Esteban fue un muchacho lleno del Espíritu Santo, servía a Dios en la iglesia, pero también tenía una palabra tremenda de Dios, un evangelista. Fue a hablar de Cristo y lo agarraron los religiosos de ese tiempo y lo amenazaron. Y él les hizo una defensa. Si vos lees el discurso de Esteban, es hermoso, tremendo, es para leerlo. Tiene teología, tiene principios espirituales tremendos, tiene una profundidad para llevar el mensaje de salvación, defender la causa de Cristo. Los enfureció. Tenían tanta ira y tanto enojo que empezaron a apedrearlo. Un apedreamiento de ese tiempo era algo tremendo, cruel. La carne se desgarraba, el cráneo se iba partiendo. Era tremendo. Se moría desangrado por hemorragia lentamente. Y en el medio de ese momento, Esteban mira al cielo y ve, no con estos ojos, con los ojos espirituales. Él ve. De hecho, él tiene una visión. Él ve el cielo abierto y a Cristo sentado a la diestra de papá. ¡Qué tremendo! Y él dice, veo el cielo abierto. Y eso los enfureció más y lo terminaron de matar. Pero él pudo ver la gloria de Dios. Él pudo ver la gloria de Dios. Hermanos queridos, cuando somos llenos del Espíritu Santo, podemos ver la gloria de Dios. Hoy cantábamos, revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. A veces lo cantamos, ¿y qué es que Dios me revele su gloria? Es que yo pueda ver con los ojos espirituales. Que yo no vea lo que ve todo el mundo. Yo tengo que ver algo más. Si no, hermano, qué tremendo, qué triste, qué aburrido sería un evangelio donde yo vea lo mismo que ve todo el mundo. Pero cuando vos te llenás del Espíritu Santo, Dios te empieza a mostrar algo diferente. Vas a ir a tu colegio y vas a ver algo distinto, vas a ver el cuadro espiritual que hay ahí. Incluso vas a poder ver ángeles y demonios. No porque los veas naturalmente con esto, vas a poder discernir, porque lo que tuvo Esteban se llama discernimiento espiritual. Y es un don del Espíritu. Y Dios nos lo da. Y en este tiempo se tiene que levantar una iglesia con discernimiento espiritual, porque la gente cada vez anda más torpe, actúa más tontamente, se cree sabia y termina cada vez más sumergida en el pecado, en el caos, en la violencia. Pero nosotros tenemos la posibilidad de discernir y ver la gloria de Dios. Vas a poder ver diferente a tu familia, vas a poder ver diferente lo que está pasando en el mundo, leer las señales que hoy mismo el Señor está viendo, está mostrando, para que la iglesia entienda y pueda ver que Dios está obrando y qué es lo que Él quiere hacer. Y por último, en Hechos capítulo 13, versículos 9 al 12, dice, entonces Saulo, que era alguien que estaba mirando cuando murió Esteban, era uno de los sacerdotes, de los rabinos, de uno de los maestros de la ley que estaba diciendo, sí, mátenlo. Y cuando iba camino a la ciudad de Damasco a hacer más desastre, el Señor se le apareció en el medio, se entregó a Cristo y se volvió el apóstol Pablo. Porque cuando alguien es lleno del Espíritu Santo es transformado, amén. Y de hecho, y no está en el bosquejo, pero de hecho, un hombre llamado Ananías, común y corriente, un cristiano de la iglesia, oró por Pablo y le oró para que sea lleno del Espíritu Santo. Y Pablo, o Saulo, se volvió un hombre lleno del Espíritu Santo y empezó a recorrer las ciudades y a predicar la palabra. Y en una de esas ciudades se encontró con un falso profeta, un mago, un hechicero, un brujito. ¿Vieron como estos que andan ahí haciéndole creer a la gente que hablan en nombre de Dios, pero no hablan? Son mentiras. Elimas. Dice, entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas, este falso profeta, y le dijo, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevase de la mano.
Y al verlo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Hermanos, ser lleno del Espíritu Santo nos da poder y autoridad para enfrentar y echar fuera las tinieblas. Amén. Pablo lo mandó a las tinieblas un rato para que se diera cuenta y se arrepintiese a este hombre. Lo echó fuera las tinieblas de ese lugar y trajo la verdad de Dios. Hoy te decía que tenemos que descubrir las mentiras del diablo, sacar a la luz la verdad y orar para que Dios traiga libertad. Es un tiempo de mucha oración por liberación en este tiempo. Hay muchas personas que necesitan liberación y vos y yo tenemos que ejercerla. Amén. Y vos decís, pero pastor, ¿qué tengo que ir a orarle al templo Umbanda de la esquina? No, no se trata de eso. Hay tareas específicas que hacemos los pastores, los guerreros de oración, la gente que tenemos una asignación divina para eso. Pero yo quiero decirte algo. En tu familia y en mi familia hay mucha gente que necesita liberación. ¿Cuántos están de acuerdo? Que están oprimidos por espíritus de depresión, de adicciones, de opresión, de tristeza, de incredulidad, que tienen los ojos cerrados, que antes creían y hoy se alejaron del camino, que están sumidos en el temor. ¿Y quién va a orar por ellos? Vos y yo tenemos que orar, llenos del Espíritu Santo. No tengas temor, llenate de Dios y empezá a orar en tu casa y empezá a echar fuera a los demonios, empezá a echar fuera todo espíritu inmundo, ungí ahí con aceite tu casa, clama a Dios, vos tenés autoridad porque ese es tu territorio. ¿Cómo le vamos a dar territorio al enemigo? Si es nuestro. Si Él dice que todo lo que pise la planta de nuestros pies es nuestro. Nuestra casa, nuestro hogar, mi casa, mi familia, mi vehículo, mis familiares son de Cristo. Y aunque no le conozcan todavía, yo reclamo la promesa. Tú y tu casa serán salvos y hay que orar y echar fuera todo demonio en el nombre de Jesús. ¿Cuántos vieron la película Cuarto de Guerra? ¿La vieron? ¿Algunos? Cuarto de Guerra. Mirá lo que tenés a decirle, Cuarto de Guerra. Así se la acuerda. Y si no, después le decís, ¿cuál dijo el pastor? Creo que todavía está en Netflix, no sé si la sacaron, pero si no la podés bajar a internet, está en todos lados hoy. Tremendo. Mírala esta tarde, mírala mañana. Buscala. Pedile a alguien que te la pase en el celular, la podés ver. Es gratuita. Es el testimonio de una mujer que tenía a su familia hecha pedazos. Y el diablo le había hecho creer que eso era lo que se merecía. Y está inspirado en hechos reales. Le había hecho creer que eso era lo que se merecía. Pero se encontró con una mujer de oración y de fe y le enseñó esto que te estoy enseñando a vos. Le dijo, hoy mismo tenés que ir y levantar en tu casa un cuarto de guerra. Buscá un rincón, armate un cuarto de guerra. No sé si lo tenés, pero si no, armátelo. Buscate un rincón en tu casa, llenado de versículos bíblicos, poné Biblia, poné alabanza, poné libros de la palabra de Dios y empezá ahí, encerrate ahí, clamá. Y esta mujer empezó en el cuarto de guerra. Hay una escena en la película, no te voy a spoilear todo, pero solo te doy un tráiler. Hay una escena en la película en que ella sale del cuarto de guerra y empieza a recorrer la casa y no hay nadie en la casa, a lo simple vista. Pero ella puede ver, porque está llena del Espíritu Santo, el discernimiento espiritual, los demonios que estaban oprimiendo a su familia. ¿Cuántos me están siguiendo? Y empieza a orar, y orar, y orar, y se va sacando y lo saca fuera, con la escoba fuera de la casa. Y le dice, no entran más acá, porque este es territorio del Señor. Amén. Y eso fue lo que hizo Pablo a una alta escala, porque él era un apóstol y tenía asignación divina para liberar ciudades. Y obviamente, hermano, hay gente que tiene asignación divina para liberar ciudades, territorios, para liberar miles de endemoniados al mismo tiempo. Pero todos nosotros tenemos la misma autoridad y la misma asignación divina para orar por nuestras casas, por nuestra familia, por nuestros hijos y declarar que somos de Cristo. Y si algo se está levantando en el nombre de Jesús, por un camino viene, por 7 tiene que huir. Y en ese transcurso, aunque pase por un desierto, el Espíritu Santo me asistirá, la gloria de Dios estará conmigo y lleno del Espíritu Santo, siendo transformado por el Señor, caminaré en victoria en los planes y en los propósitos que Dios tiene. ¿Cuánto le dan un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos? Amén. Gloria a Dios.